Bien. Eh, Vamos a ver esta parte del razonamiento inductivo o matemática inductiva, que es una forma de razonamiento. Cuando uno trata de resolver algo, realiza un proceso que se llama razonamiento, ¿no? Y básicamente hay dos tipos de razonamiento, o sea, los más comunes, los que más se usan, ¿no es cierto? Uno de ellos es el razonamiento inductivo, que es este que está aquí, ¿no? El inductivo, que viene de la palabra inducir, y el otro que se llama deductivo, que viene de la palabra deducir, ¿no? El hombre, para poder llegar a algunas conclusiones, usa generalmente este método, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo ha logrado determinar las leyes, las propiedades de la naturaleza? Mediante el método inductivo, ¿no? La mayoría de ellos ha sido por observación, ¿no? Pero se ha ayudado bastante de la matemática para poder formalizarla, ¿no? ¿Ustedes qué método utilizan, por ejemplo, cuando tienen un examen o tratan de resolver algún problema? Ustedes generalmente usan este método que está acá, se llama deductivo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El método inductivo parte de casos sencillos, o sea, casos particulares, ¿no? Ve cuál es su comportamiento y puede llegar a generalizar, o sea, formar una conclusión o una fórmula, ¿no es cierto? O sea, va de lo particular a lo general, ¿no? De lo pequeño a lo más complejo. En cambio, el método deductivo es al revés, parte de lo general a lo particular. ¿Por qué ustedes utilizan el método deductivo? Porque ustedes ya utilizan algunos conceptos que ya conocen, algunas fórmulas. Por ejemplo, dicen, ¿no? A ver, ¿qué fórmula ustedes conocen y manejan? A ver, en física, por ejemplo, dicen fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es una fórmula que ustedes manejan, deben conocerla, ¿no? Dice, un cuerpo tiene una fuerza, lo someten a una fuerza de 10 newton, tiene una masa de 40 kilogramos. ¿Cuál será su aceleración? ¿Qué? Lo único que hace es reemplazar aquí, ¿sí o no? La fuerza es 10 newton, la masa es 40, por lo tanto la aceleración. Despejo y va a salir 40 sobre 10 sobre 40, es un cuarto, 0,25. 0,25 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esa forma de resolver las cosas se llama método deductivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tú aplicas una, un caso general que es la fórmula, esto está generalizado, ¿no? Siempre se va a cumplir, y lo llevas a un caso particular que es tu problema, ¿no? El método inductivo es al revés, de los casos particulares generaliza, o sea, se va al caso general. ¿Y para qué sirve esto? Eso sirve bastante porque cuando, por ejemplo, yo me olvido las fórmulas, no me acuerdo, ¿qué hago? Utilizo el método inductivo para acordarme cómo se comporta. ¿Me entiende? Por ejemplo, imagínense, acá me piden el valor de S. Y S es la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Se supone que todos son impares, mira, hay una secuencia, ¿no es cierto? 1 más 3 más 5 más 7 y ya está. Y ustedes ya conocen una formulita, porque a ustedes se les ha explicado ya esas cosas, ¿sí o no? Hay una fórmula para hallar la suma de los números impares. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es esa formulita que me permite sumar los números impares? Como ustedes ya hemos hecho sucesiones, series, entonces ya saben ya, ¿no? Imaginen que viene un examen, te viene esa pregunta, aplicas tu fórmula, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es esa formulita? ¿Quién me dice? A ver. ¿No se acuerda? Ya ves, ese es el problema de la memoria, ¿no? La mente a veces olvida ciertas cosas. Si yo me olvido y me viene esa pregunta tan simple que es regalado, no la resuelvo porque no me acuerdo. Ahí es donde entra a tallar
el método inductivo. Como yo no me acuerdo, entonces lo voy a deducir, voy a inducir mi solución, ¿me entienden? Ahora sí, mira, ojo, pestaña y ceja, mira acá. Para eso, yo voy a hacer ejemplos más pequeños que tengan la misma forma que está aquí, ¿no? Por ejemplo, lo voy a hacer, como esto ya que es 1 más 3 más 5 más 7, así sucesivamente hasta el 93, yo no voy a sumar hasta el 93, pues, porque para empezar me voy a demorar un año. Lo que voy a hacer es esto, simplemente voy a poner 1 más 3, solamente con dos términos. Y después me voy a crear un ejemplo con 3, sería 1 más 3 más 5. Y ahora me voy a poner 1 con 4. 1 más 3 más 5 más 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy poniendo un caso donde solamente tengo dos términos o dos números. Dos términos. Aquí tengo otro caso donde hay tres términos. Acá me he puesto otro caso donde hay cuatro términos. Y si yo sigo la secuencia, después otro con 5, con 6, con 7, con 8, en algún caso voy a llegar a este caso que está aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? En algún momento. Ya, pero no voy a hacer todos los casos, pues ¿no? Solamente voy a hacer tres. Cuando yo aplico el método inductivo, como mínimo debo tener tres casos para poder observar cómo se comporta. Como mínimo. Si con los tres yo no observo nada, hago un cuarto caso. Si con los cuatro no observo nada, hago un quinto y así, ¿no? Pero con tres es suficiente. Entonces, si yo sigo esta secuencia que está aquí, ¿no? En algún momento, ya nos vemos, en algún momento, un ratito, en algún momento voy a llegar al caso que yo quiero, ¿cierto? Que es nuestro caso. Ese, en este caso, ese que está aquí. Lo voy a poner por aquí, ¿ya? S es igual a 1 más 3 más 5 y así sucesivamente hasta el 93. ¿Quién osa molestar mientras estoy explicando? Entonces vamos a empezar a sumar. Voy a preguntar, a ver. Angeli, ¿cuánto suma 1 más 3? 4. 4, muy bien. ¿Y cuánto es la suma de 1 más 3 más 5? 1 más 3 más 5. Sí. ¿Cuántos, Angeli? 9. 9. ¿Y la suma de 1 más 3 más 5 y más 7? 16. 16. Listo, y así sucesivamente yo puedo ir, ¿no? Avanzando de uno en uno y voy a llegar a este caso que yo quiero. La César me está escuchando, ¿no? Ahora, acá la idea es darse cuenta por qué sale 4, por qué sale 9, por qué sale 16, para que de esa manera digo, ya, acá va a salir tanto. ¿Me entienden? El 4, el 9 y el 16 son números que yo conozco, esos números son cuadrados perfectos. ¿Por qué son cuadrados perfectos? Porque resultan de elevar un número al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, este 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Ese 9 es 3 al cuadrado. Y el 16 es 4 al cuadrado. Mira, ¿por qué sale 2, 3, 4? Eso no es casualidad, que los números siempre están relacionados, ¿no? Entonces yo acá observo, por ejemplo, mira, ¿qué se observa? Que si tiene dos términos, la suma tiene dos términos, su suma total será 2 al cuadrado. Si tiene tres términos, la suma total será 3 al cuadrado. Si tiene cuatro términos, la suma total será 4 al cuadrado. Ya. Quiere decir que si yo quiero saber cuánto suman todos estos números que están aquí, ¿qué tengo que saber?
César, ¿qué tendría que saber? César, Sí, profesor. ¿qué tendría que saber, conocer aquí para poder saber cuánto suman todos estos números? Mm, ah, Febrero repitió 2 veces, por eso que la repite. Vamos a borrar el periodo. Enero. ah, No me está prestando atención, yo estoy explicando y tú estás haciendo otra cosa. Por eso que no sabes lo que estamos preguntando. el, A ver, el caso 2, el caso a ver 2. acá. Escucha acá. Había indicado que la suma de estos dos números es 2 al cuadrado. Si son 3 números impares, es 3 al cuadrado. Si sumo los 4 primeros números impares, es 4 al cuadrado. ¿De quién depende este 2, 3, 4? Depende de la cantidad de numeritos que yo estoy sumando. Todos consecutivos, por si acaso. Impares consecutivos. Entonces acá yo tendría que saber cuántos números hay desde el 1 hasta el 93. ¿Sí o no? Nada más. Porque si yo sé cuántos numeritos hay del 1 al 93, eso lo elevo al cuadrado y se acabó el problema, ¿no? Acá la suma sería igual a ese numerito al cuadrado, a ese numerito que está aquí, elevado al cuadrado. ¿Y quién es ese numerito que está ahí? Es el número de términos que hay acá, o el número de números, la cantidad de números, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuántos números hay ahí? ¿Cuántos números hay ahí? Es cuestión de contarlo, pero hay que ver la manera de contarlo, ¿no es 93. cierto? No hay 93. ¿No? Entonces, a ver, usted tiene que buscar la manera de contarlo. Entonces, son técnicas para contar. Por ejemplo, si yo solamente sumo así, hay dos números, ¿no? Acá hay dos números nomás. Si sumo esto, hay tres números. Si sumo esto, hay cuatro números. Yo observo, mira, como acá hay dos números, este numerito que está acá es 2 por 2, pero menos 1. Este numerito que está acá es 2 por 3 menos 1. Y este numerito que está acá es 2 por 4 menos 1. Mira, 2 porque hay dos números. 3 porque hay tres números. 4 porque hay cuatro números. ¿Cuántos números habrá hasta el 93? ¿Mm? ¿Cuántos numeritos, cuántos números impares hay desde el 1 hasta el 93? Si ustedes no pueden deducir eso, no vamos a poder avanzar. Ustedes tienen que aprender a deducir esas cosas, ¿no? ¿Cómo puedo saber? Porque todos tienen esa forma, mírame. Es 2 por 2 menos 1. 2 por 3 menos 1. 2 por 4 menos 1. 2 por 5 menos 1. ¿Cómo va a ser 2 por 5 menos 1? 2 por 5 es 10 menos 1 es 9, no es 93. Tendría que ver quién es él. El último que está acá. Él tiene que tener esta forma. 2 por algo menos 1. ¿2 por cuánto sería? 47. Por 3. ¿Cuánto? Profesor, es 2 por 47 menos 1. 47 por 47. 2 por 47, pero menos 1. 2 por 47 es 94, menos 1, 93. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que aquí ¿cuántos numeritos hay? Hay 47 números. ¿No? Entonces, esa relación ustedes tienen que ver la manera de relacionarlos, no sé, de eso se trata esta parte, que ustedes busquen maneras de poder resolver su problema.
Otra forma, mira lo que voy a hacer acá, otra forma es, yo me pregunto, ¿no? ¿Pero por qué sale 2? Bueno, hay 2 términos, hay 3 términos, pero yo no sé cuántos términos hay acá. Entonces me guío del último, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Me guío del último. A ver, ¿cómo haría que el 3 se convierta en 2? Allá. Le voy a sumar 1. ¿Cuánto es? 4. Y después lo voy a dividir entre 2. ¿Está bien o no? 3 más 1, 4. Entre 2, 2. ¿Ah? A ver acá. 6 más 1, 5 más 1, 6. Entre 2, 3. ¿Ah? Aquí. Le sumo 1. 7 más 1, 8. Entre 2, 4. Lo mismo que está pasando en estos 3 casos que yo he creado, debe pasar aquí. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí para saber qué es lo que debo colocar entre las nubes? ¿Qué debo hacer aquí? Le sumo 1 y después lo divido entre 2. ¿Y me va a salir cuánto? 47. Por todos lados. ¿No? Ya sea contando los términos, ya sea dándole forma, pero la cosa es que tú encuentres qué numerito debe ir acá. Como acá está 2, acá está 3, acá está 4, ¿qué número debe ir acá? Hay que ver, ¿no? De 47. ¿Y cuánto vale 47 al cuadrado? 2209. 2209. Quiere decir que la suma desde el 1 hasta el 93, todos los números impares, ¿cuánto es? Es 2209. 2000. Es 2209. Y ya está la respuesta que me estaban pidiendo, ¿no? ¿He tenido que usar alguna fórmula, algo para resolver? No, solamente he usado mi razonamiento. Y esta forma de razonar se llama razonamiento inductivo. Es más, puedo crear una fórmula ahora, ¿no? Si yo quiero sumar los números impares, 1 más 3 más 4, más 5, más 7, así hasta un número impar acá. Vamos a poner 50 números impares. ¿A qué será igual esto? 50 al cuadrado. ¿No? Para sumar los números impares consecutivos solamente hay que saber cuánto está sumando, nada más. ¿Y cómo coloco el último que está acá? Ya lo hemos indicado, ¿no es cierto? ¿Sí? Es 2 por 50 menos 1, que sería hasta el 99. ¿Mm? Y ustedes tenían una fórmula cuando estábamos hablando de sucesiones y series para sumar los números impares, ¿no? Hasta un número impar cualquiera, si 2n menos 1. ¿Cuál era su fórmula? N cuadrado. ¿Se acuerdan, no? ¿No? ¿De dónde salía ese n cuadrado? De este, pues este proceso que hemos hecho, de ahí sale, ¿no? Entonces uno induce la solución, ¿qué es lo que va a salir? Y no he usado ninguna fórmula. Aquí yo no he usado ninguna fórmula, solamente he inducido la solución. A eso se llama método inductivo, y de eso se trata esta parte que está aquí. ¿Está bien? Listo. Segundo ejemplo. Tienen que prestar bastante atención, porque no se van a perder, ¿eh? Es un tema que es un poco complicado porque ustedes tienen que darle formas a las cosas, ¿no es cierto? Tienen que tener esa habilidad de darle formas a las cosas. Dice, calcula la suma de todos los números de esta matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de números, ¿no? Por ejemplo, 2, 5, 7, 3, 1, 0, 4, 3, 1. Esto de acá es una matriz. Una matriz es un arreglo en rectángulo de números, ¿sí? Esos números pueden estar relacionados o no, ya depende del problema, pues, ¿no es cierto? Depende de lo que estás trabajando. Pero esta forma de expresar los arreglos numéricos se llama matriz. Esta es una matriz. Puede haber matriz de una sola columna, de 2 columnas, de 3 columnas, de 4, de 5, de 100 columnas.
o de una fila, dos, tres filas. Por ejemplo, este de cuánta, esto es fila, 1, 2, 3 filas por 1, 2, 3 columnas. Es una matriz de 3 por 3, o sea, de 3 filas por 3 columnas. ¿Está bien? El arreglo matricial se ordena por filas y por columnas. Fila es así. Columna es así. Hacia abajo. ¿Está bien? Ya está. Me piden que sumen todos los números que están ahí. Y yo me doy cuenta que acá están todos los numeritos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Y también para acá. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Esta es una matriz de 10 por 10. ¿Cuántos números hay? Si es de 10 por 10. 100. Acá hay 100 números. Hay un 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega a la diagonal principal y otra vez empieza a bajar hasta que llega solamente un 19. Ya, pero yo quiero sumarlos todos, pues, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo sumo todo? Ya, ahí ya viene tu habilidad, ¿no es cierto? Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es primero tomar una matriz solamente con ellos dos nomás, con ellos dos. ¿Está bien? Ellos dos solitos. Después vamos a agarrar otra matriz donde estén los tres solitos que están acá. Para ver qué sale, ¿no? Y de ahí me voy a dar cuenta qué cosa va saliendo. Y por último, un caso más. Agarramos una matriz donde estemos agarrando todo esto que está acá. ¿No? Y si yo voy formando así de uno a uno más, en algún momento voy a llegar a esta forma que está acá. ¿No? Es como si yo estuviera construyendo, ¿me entiendes? Esto acá, más grandecito, más grandecito, más grande, más grande, más grande, hasta que llego acá. ¿Me entienden? Entonces, el primer caso que será una matriz de solamente así. 1, 2, 2, 3. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto suman todos los términos que están acá? Vamos a poner acá una suma de términos. Suma de términos. ¿Cuánto suman todos los numeritos que están ahí? ¿Cuánto suman todos estos numeritos? 8. 8. Listo, vamos a ponerla por acá, 8. ¿Ya? Después le damos forma. Primero vamos a sumar para ver qué cosa sale. Ahora voy a formar la otra matriz que es de 1 hasta 3. Sí. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5. Ahora sí, ¿cuánto suman todos esos numeritos que están en esa matriz? A ver, mira, estoy colocando mis rayitas. ¿27? 27. Listo, vamos a ponerlo por acá. 27. Ahora, otro caso sería del 1 al 4, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 y 7. Ya está. Ahora sí, ¿cuánto sumarán todos esos números que están ahí? A ver, lo van sumando mientras yo estoy acá tratando de hacer mi línea chueca. A ver, sumemos todo. 64. 64. Ahora, ¿qué pasa si es que sumamos mal? Ya fuimos, ¿no? 64. Ya, hasta aquí nomás, porque ahora ya viene nuestro caso que es ya este más grande, ¿no es cierto? Ahora hay que ver por qué sale 8, por qué sale 27 y por qué sale 64.
El 8, el 27 y el 64 son números conocidos. Son cubos perfectos. Por ejemplo, ¿no? Esto, el 8 es 2 al cubo. ¿No? Es 2 al cubo. ¿Sí? 2 al cubo. El 27 es 3 al cubo. ¿Sí o no? El 64 es 4 al cubo. Entonces, debe haber alguna relación entre este arreglo y el 2, entre este arreglo y el 3, entre este arreglo y el 4. Debe haber alguna relación, ustedes tienen que encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, mira, yo veo esto que está acá, mira, ve. El numerito de este vértice es 2, y ahí está el 2. El numerito que está acá es 3, y acá va 3. El numerito es 4, ahí el numerito es 4. Entonces quiere decir que la suma de todos estos números, ¿de quién dependen? De este numerito que está acá. ¿Dónde lo coloco? Ahí. Entonces, ¿cuánto sumarán todos los números de ese arreglo matricial? ¿Cuánto sumarán todo? ¿Será 10 a la cuánto? Al cubo. Al cubo, ¿no es cierto? 10 al cubo. Esto tiene que ir acá. 10 al cubo. ¿Y cuánto es 10 al cubo? 1000. Un 1 con 3 ceros. O sea, 1000. ¿No? Los 100 numeritos que van acá van a sumar exactamente 1000. ¿Ven? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Profesor, yo he tenido una observación, pero quisiera preguntarle si se puede aplicar esto. Si ¿Cuál? nos damos cuenta, en el caso 1, hay 1, 2 y debajo 2, 3. ¿Ya? Y si lo vemos como en forma de una X, ambas suman 4. Entonces, por cualquiera de esas formas, supongamos que sumamos 1 más 3 es igual a 2 más 2. Entonces, por ejemplo, supongamos que cojamos el 1 más 3, saldría 4. Ya, ese 4 se puede multiplicar por el 2 que está arribita que ha señalado con verde. ¿Ya? Y así si nos damos cuenta, se puede, en el caso 2 sería 1 más 3 más 5 es igual a 3 más 3 más 3 sería 9. ¿Ya? 9 por 3. ¿Eso podría aplicar? Sí. Sí se cumple. A ver, tú te refieres a esto. A ver. No. Te refieres a esto. Sumar estos dos. La diagonal, que se llama diagonal. Y eso multiplicarlo por lo que está acá. A Sí, este refiere. profesor. Acá sería la diagonal, ¿no? Sumamos todo esto, que sería 9, y 9 por 3, 27. Acá la diagonal sumando sería 16, y 16 por 4. El problema sería cómo sumamos desde aquí hasta acá. Ya acá habría una pequeña dificultad, ¿no es cierto? Porque tendríamos que saber cuánto suma la diagonal. ¿Sí o no? Entonces, si bien es cierto, acá se puede porque tenemos los numeritos de la diagonal, acá va a haber un problema. Porque tendría que sumar desde el 1 hasta el dónde. Hasta el 19. Y eso, multiplicarlo por 10. ¿No es cierto? Ya, pero sí va a salir 1000 de todas maneras. Tiene que salir 1000, ¿no? Lo podemos comprobar. ¿Cuánto suma del 1 al 19? Por acá vamos a hacerlo. Si sumo 1 más 2 más 3 hasta el 19. Y eso lo tengo que multiplicar por 10. La suma del 1 al 19 aplicando la formulita sería 19 por 20 entre 2. ¿No? Ah, no, pero no son consecutivos. Mire, es 1, 3, 5, son impares nomás. Sí, son impares. Entonces acá no es de la 1 al 19, son los números impares. ¿Qué hemos hecho en el caso anterior, sí o no? ¿Se acuerdan? Es la suma de todos los números impares. 1 más 3 más 5 más 7. Así hasta el 19. Y eso multiplicarlo por 10. ¿No? Ya. ¿Y cuántos numeritos impares hay del 1 al 19? Estos son impares. Hemos hecho el caso anterior. ¿No se acuerdan de este caso que está acá?
de este caso, ¿no? Tengo que ver cuántos numeritos, ¿no? ¿Cuántos numeritos y eso al cuadrado? Entonces aquí, ¿cuántos numeritos impares hay del 1 al 19? Porque estoy sumando esta columna que está aquí. Hay 10. 10 números ahí. Entonces, su suma, ¿cuánto sería? 10 al cuadrado. Multiplicado por 10, ¿cuánto saldría? 10 al cubo. Y ahí está. ¿No? Va a salir lo mismo. Tiene que salir lo mismo. Entonces, la forma como resolvamos, eso va a depender de quién lo está haciendo, pues, ¿no es cierto? Yo, en forma particular, yo he encontrado esa relación que está aquí. Y la uso, pues, ¿no? Para poder resolver mi problema. ¿Está bien? Y tú de repente se encuentras esa relación y la usas para resolver tu problema. En todo caso, se usa la relación más simple, ¿no? ¿No? ¿Está bien? No Ok, es la única profesor, gracias. manera, no es la única manera, por si acaso, ¿sí? Habría que ver qué otras maneras hay de resolverlo, ¿no? Esa es la que encontramos, o vamos encontrando, ¿no? Y eso te vas a dar cuenta que los números están relacionados, no están sueltos, están íntimamente relacionados, ¿no? A veces nosotros pensamos que los números están sueltos, así, no, no están sueltos, tienen relaciones matemáticas, ¿no? Por eso se dice que el mundo está escrito en matemática. A ver, aquí era nuestro recreo, ya, uno más nos falta para nuestro recreo. Calcular el valor de R. Ya, me están pidiendo la raíz cuadrada de 50 por 51 por 52 por 53 más 1. Tengo dos opciones. Usar mi calculadora y hallar la respuesta. Y la otra es usar mi cerebro para ejercitarlo mediante razonamiento inductivo. ¿Tienen calculadora? Ya. A ver, hay uno con calculadora, a ver cuánto sale. Multiplica 50 por 51 por 52 por 53. A ese producto le sumas 1 y le sacas su raíz cuadrada. Y me dices cuál es su respuesta. Y después lo hacemos sin calculadora, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuánto salió? 2651. 2651. ¿Seguro? Ya. Vamos a suponer que esté bien. ¿Está bien? Ya, ese es porque es 50, 51. ¿Qué pasa si en tu práctica te pone 1000 por 1001 por 1002 por 1003 más 1? Tu calculadora va a reventar porque no tiene capacidad, ¿no? Salvo que sea una científica y te va a dar con exponentes y ya te va a hacer otra cosa. Entonces ahí ya no funciona la calculadora tampoco. Entonces, como este problema es un poco complicado, uno para multiplicar cantidades va a salir muy grandes y sacar la raíz cuadrada, peor todavía, no se sabe sacar raíz cuadrada de números extensos, salvo con calculadora. Entonces, ¿qué hago? Hago un ejemplo, pero más pequeñito, pero que tenga esta estructura. ¿Qué es lo que estás viendo acá? Son números consecutivos, ¿sí o no? Son, mira, 50, 51, 52, son números consecutivos. ¿Cuántos numeritos hay? 4. Y después le agrego 1. Entonces, un problema que se aparezca esto, ¿no? Que tenga la misma estructura, pero más pequeñito, más simple. ¿Cómo sería? Sería así, por ejemplo, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4. Ahí están los 4 números, le sumo 1 y le pongo su raíz cuadrada. Eso va a ser más fácil. Después hago otro caso, ¿no? 2 por 3 por 4 por 5. Ahí están los 4 números consecutivos y le agrego 1 y le extraigo su raíz cuadrada. Un caso más, a ver, parto del 3 por 4 por 5 por 6 más 1 y le saco su raíz cuadrada y ¡zas! Listo. Ahora sí.
1 por 2, 2. Por 3, 6. Por 4, 24. Más 1, 25. Su raíz cuadrada de 25, 5. ¿Está? El otro. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5, 120. Más 1, 121. Su raíz cuadrada de 121, 11. Uno más, porque en este método hay que usar 3 casos como mínimo. 3 por 4 es 12. 12 por 5, 60. 60 por 6, 360. Más 1, 361. La raíz cuadrada de 361, 19. Listo. Ya ahí nomás, porque si le pongo otro número van a salir más grandes ya, ¿no es cierto? Ahora hay que ver por qué sale 5, por qué sale 11, por qué aquí sale, ¿no? ¿Está bien? Debe haber alguna relación con los numeritos que están dentro, de tal manera que me permita saber qué cosa va a salir acá. ¿Me entiende? A ver, ¿quién me encuentra la relación? A ver. ¿Quién encuentra esa relación? A ver, para poner la respuesta acá de frente sin calculadora. Mira, por ejemplo, mira, mira. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Menos 1, 5. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Menos 1, 11. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Menos 1. Ya encontré la relación ya. Entonces, ¿aquí qué cosa coloco? ¿El producto de quién? De 51, 51 por 52 menos 1. pero le resto 1. Ya, ¿y cuánto es 50 por 51 por 52? Acá sale 52, 10, 26, 2, 5, 6, 2, menos 1, 2651, y mira, sale lo mismo que está acá. Entonces va a salir 2651 sin calculadora. Ya está. Y ese es el valor de R, pues, lo que me están pidiendo, ¿sí o no? Esta será mi respuesta. Profesor, ¿Sí? profesor, también encontró otra manera, es que los extremos los sumemos 1. Por ejemplo, 4 por 1 más 1. Sí, Luego 5 por 2 más 1. sí, también lo mismo sería, ¿no? 2 por 5, 10, más 1, 11. 3 por 6, 18, más 1, 19. Acá tendría que multiplicar 50 por 53, y a eso le agrego 1, ¿no? Y va a salir lo mismo, ¿no? Tiene que salir lo mismo. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Vayan a su receso de 15 minutos y nos vemos dentro de 15 minutos. Solamente apaguen su cámara y nos estamos viendo dentro de 15 minutos.
Ya. A ver, continuamos. Dice, determina de cuántas maneras se puede leer la palabra exitosa. Si tú ves este arreglo que está aquí, mira, exitosa lo puedo leer así. 1. Lo puedo leer así. Así, por ejemplo, mire. Voy a ir pintando ya. Lo puedo leer así. Mire, así. Hay uno. Por ejemplo, lo puedo leer así, mire. ¿No? O lo puedo leer así. O lo puedo leer así. Hay muchas formas. ¿Sí o no? Entonces, va a ser un poco complicado saber de cuánta manera puedo leer la palabra exitosa, así como está. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar un arreglo triangular, ¿no? Pero vamos a hacerlo uno más pequeñito, solamente así con 2 nomás. Solamente con esta parte que está aquí. Vamos a tomar solamente esta parte que está aquí. ¿No? Después tomaremos esta parte que está aquí. Y después tomaremos una parte que está aquí. Y así, ¿no es cierto? Si yo sigo haciendo así, 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 voy a llegar a lo que yo quiero. ¿No es cierto? Entonces, a ver, vamos a poner primero, solamente de cuántas maneras se puede leer la palabra ex. ¿Sí, no? Ya está. A ver, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra ex ahí? Ya, a ver, ¿de cuántas maneras puede leer la palabra ex? Acá tengo una manera, 2 maneras, 3 maneras. Solamente lo puedo leer de 3 maneras. 1, 2, 3. ¿Está bien? Vamos a poner acá, lo puedo leer de 3 maneras. Ya después lo encajonamos porque sale 3 y todo lo demás, ¿cierto? Ahora hacemos el siguiente arreglo hasta la palabra exi, ¿no? Vamos a poner acá. Exi. Acá había una E. Pues acá hay una EX. Ya está. A ver, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra exi? Ah, mira, voy a ir señalando. Ya. 1, 2, 3. Si yo hago lo mismo por el otro lado, 4, 5. ¿Está bien? ¿De cuántas maneras se puede leer la palabra exi? De 5 maneras, ¿no? Okay. Sin contar la del centro, ¿ya? Para 1, 2, 1, 2. Tienes que estar observando, si no se van a perder. ¿Eh? Mira, acá hay. Sin contar la del centro. Julia, atiende. Sin contar la del centro. Acá tenemos, mira, 1, 2, 3. Repito, 1, 2, 3. Como es simétrico la figura, por acá también se podrá contar 3. Pues mira, 1, 1, 2, 3. 3 más 3, 6. Más del centro, 7. ¿De cuántas maneras se puede contar? De 7 maneras. ¿Está bien? Vamos a poner aquí.
de 7 maneras. Ya está. Ahora vamos a agarrar la otra parte que está aquí. Presten atención, por favor. Y vamos a leer exit hasta T. Exit. ¿Sí? Acá. Vamos a copiarlo un ratito aquí para poder ya. A ver. ¿De cuántas maneras se podrá leer la palabra exit? Nuevamente, ¿no? Sin contar del centro, ¿no? Vamos a contar solamente por el lado izquierdo, no solamente por este lado que está aquí, porque para el otro lado se va a cumplir igualito. Los multiplicamos por 2, ¿está bien? A ver, mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maneras. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una acá, 7. 7 para este lado y 7 para este lado van 14, más el centro, 15. ¿De cuántas maneras puedo contar ahí? De 15 maneras. De 15 maneras. Yo debo estar bien concentrado porque si no, me voy a perder, ¿no? Y fíjate, uno se confunde, tantas letritas ahí y ve todas las maneras que existen para contarlo, ¿cierto? Ya está. Entonces, ahora hay que darle forma a este 3, a este 7 y al 15 que estaba en la otra hoja. A ver, este 3, por ejemplo, lo puedo escribir así. Es 2 al cuadrado, pero menos 1. Este 7 lo puedo escribir como 2 al cubo, que es 8, pero menos 1. El 16, que salió aquí, el 15, lo puedo escribir como 2 a la 4, pero menos 1. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí es 2 al cuadrado? ¿Por qué aquí es 2 al cubo? ¿Y por qué en el otro es 2 a la 4? Debe haber alguna relación con el arreglo que está aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo observo? Mira, en la columna central, ¿cuántas letritas hay? 2 letras. Y el exponente aquí es 2. ¿Ves? ¿Cuántas letras hay en el centro de este arreglo triangular? ¿Cuántas letritas hay aquí? 3 letras. Y el exponente que acá es 3, mira. Hay una relación, ¿sí o no? En el último ejemplo, ¿cuántas letritas hay en la columna principal que está aquí? Hay 4 letras. Y mira, el exponente es 4.
Entonces, yo quiero saber de cuánta manera se lee la palabra exitosa aquí, en este arreglo que está aquí, que es el que me han dado a mí. ¿Qué necesito conocer? ¿Cuántas letritas están en el centro, sí o no? Eso es lo único que me importa. Entonces, yo veo que aquí al centro, ¿cuántas letritas hay? 7. Hay 7. Por lo tanto, ¿de cuánta manera diferente podré leer la palabra exitosa aquí? ¿No? ¿De cuántas 2 maneras? a la 7 menos 1. 2 a la 7 menos 1. De 2 a la 7 menos 1 maneras. ¿Y cuánto es 2 a la 7? 128. Menos 1. 127 maneras. Entonces la palabra exitosa se puede leer de 128 maneras, 127 maneras diferentes. ¿Ven? Imagínate que yo lo hubiera hecho de uno en uno, si no, por ejemplo, acá hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ya me voy a perder, ¿no? ¿Sí o no? Me voy a perder, son muchas palabras, son 27 maneras, 127. Entonces, no se va a poder leer tan sencillo. Entonces, para eso que hacemos, recurrimos al método inductivo. Y de esa manera se puede saber de cuántas maneras se van a leer ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque son arreglos que tienen una estructura. ¿No? Tiene que tener una estructura. Para aplicar el método inductivo tiene que haber una estructura del problema. Si no tiene estructura, pues no se puede resolver porque no sabrías qué sigue, cuál, no sé todavía razón de, no habría forma de relacionar. ¿Está bien? Entonces, aquí hemos hecho unos 3, 4, 5 elementos o ejemplos para que puedas tener idea de cómo es que vamos a trabajar en este tema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Sofía, tu cámara. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. ¿Qué es lo que tú tienes que saber o aprender para poder aplicar el método inductivo? Debes conocer algunos números que son conocidos, como por ejemplo, ¿no? A ver, Julia, ¿qué tipo de números es el 1, el 4, el 9, el 16, el 25? ¿Qué tipo de números son? Ya han aparecido, algunos de los problemas ya aparecieron ya. Yo lo tengo que conocer, porque de esa manera yo me doy cuenta qué forma le puedo dar, ¿me entienden? ¿Sí? A ver, Julia, ¿qué tipo de números son? Activa tu audio, hija. No sabe, dice. Yo leo el movimiento de los labios. Sami, ¿qué tipo de números son estos que están aquí? Ay, mi audio está apagado, creo. No, está prendido. Sí me escuchan. Tienen potencia 2 al cuadrado, 3 Ya, al cuadrado, 4 al cuadrado. esos se llaman cuadrados perfectos, ¿no? Los cuadrados perfectos se le puede dar la forma como 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, ya lo que tú estás indicando, ¿no es cierto? Yo los observo en alguna solución, al momento mi cerebro se da cuenta que son cuadrados y le doy la forma, ¿me entienden? ¿Sí? Por ejemplo, el 1, el 3, el 5 y el 7 y el 9. Ah, son números impares consecutivos, ¿cierto? ¿Sí? Y ellos tienen una forma. Todo número impar, ¿qué forma tiene? 2n menos 1. Esa forma general tiene. Si pongo el 2, el 4, el 6, el 8, ¿qué tipo de números son pares? Todo número par tiene esta forma, 2n, o sea, el doble de algo. Este es el doble de 1, el doble de 1, el doble de 2, el doble de 3, el doble de 4. ¿Sí? ¿Qué números son el 1, el 8, el 27, el 64, el 125, etcétera? Milena, ¿qué tipo de números son? Son números elevados al cubo. Ya, esos números se llaman cubos perfectos. ¿Sí? A ver, el número del 1, el 3, el 5, el 15, el 21. Estos números que están acá se llaman números triangulares. Y estos numeritos siempre aparecen en problemas como estos. Entonces, tú necesitas conocerlos. ¿Sí?
¿Por qué se llaman números triangulares? Porque estos numeritos, su expresión es así. Este, por ejemplo, 1 por 2 entre 2. Eres 2 por 3, pero entre 2. Eres 3 por... eres 6, no es 6. 3 por 4 entre 2. Este es el 10, este es el 15. El 10 es 4 por 5 entre 2, ¿no? El 15 es 5 por 6 entre 2. Entonces, estos numeritos, el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, ¿no? El 21 que le sigue, son números triangulares. Cuando uno aparezca, cuando aparezca, por ejemplo, en la suma, lo que te están pidiendo, así como acá aparece el 15 y 16, aparece el 1, el 3, el 6 y 10, son números triangulares. Y tú lo puedes escribir así. Y le das forma, pues, ¿no es cierto? De esa manera puedes saber por qué sale 1, por qué sale 2, por qué sale 3, y lleva, busca la relación, ¿no? Entonces, tienes que conocer los números, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 3, el 6, el 9, el 12, ¿qué tipo de números son? Son múltiplos de 3. Se puede escribir como 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de reconocer los números cuando tengan la solución de los problemas, para que le puedas dar forma, pues si no, no vas a poder darle forma y ahí te vas a atorar, ¿no es cierto? Entonces, este capítulo, si bien es cierto, es un poquito trabajoso, pero es fácil. Fácil siempre y cuando tú tengas esa habilidad de darle forma a las cosas. Y te va a servir también más adelante cuando empieces a resolver problemas mucho más complejos y no tengas que resolver ecuaciones o problemas muy complejos cuando tú puedes darle forma a una expresión matemática. Le das una forma y lo relacionas, ¿no? Y no tienes necesidad de resolverlo, porque te das cuenta qué valor debe tomar y punto, ¿no? Vamos a empezar a resolver los problemas de la ficha, ¿no? Los ejercicios propuestos. Ya que tenemos el problema número 1, me dice calcula la suma de cifras de E. ¿Quién es E? E es el resultado de elevar este numerito que tiene 9 cifras elevado al cuadrado. ¿Está bien? Lógicamente yo no cuento con calculadora. En un examen a veces no se tenía calculadora, nada, no solamente estás tú, tu lapicero, tu borrador, tu papel y nada más, y tu cerebro. No se permitía la calculadora. Es más, si tú vas a dar un examen de esto, no vas a dar con calculadora, porque tú vas a poner la respuesta de frente, y lo que no quieres es que tú hagas el proceso. ¿No es cierto? Entonces, si yo no sé cuánto va a salir acá, porque tiene 9 cifras, imagínate, ¿qué hago? Me pongo un ejemplo más pequeñito. No de 9 cifras, todos son unos. ¿De cuántas cifras? A ver, ¿de cuántas cifras me pondría? De una sola cifra, 1 al cuadrado. Después de 2 cifras, al cuadrado. Después de 3 cifras, al cuadrado. Después de 4, de 5, de 6, hasta que llego a este caso que tiene 9 cifras, ¿no es cierto? Nuestro caso sería E igual 1, 1, 1, puntos suspensivos, 1 elevado al cuadrado, y dice que tiene 9 cifras. 9 cifras. Ya está, listo. A mí me interesa, ¿qué me dicen? Calcula la suma de cifras. No me dice su valor, ¿eh? Quiere la suma de cifras. O sea, acá me va a salir un resultado, ¿no? Que no me interesa cuánto es. Quiere la suma de cifras. La suma de sus cifras. Mira lo que me pide, la suma de cifras. No me piden el resultado. ¿Está bien? Vamos a empezar. A ver, Julia, para que te des cuenta, ya que no me has respondido la primera pregunta. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Julia, 1 al cuadrado, 1, 1. 11 al cuadrado, 121. 121. 111 al cuadrado, le cuesta al cuadrado, debe ser, ¿no? Porque está elevado al cuadrado acá, al cuadrado. Al cuadrado, ¿cuánto es 111 al cuadrado? Tienes calculadora, usa tu calculadora o tu papel. Es un número muy alto.
No importa, tú dime el resultado. Ya me la voy a decir. Ya, el número es 136, 136, 7631. 7631. Sería 1367631. Ya, ahí está. Sí. Y yo supongo que está bien, ¿no es cierto? Supongo que tu calculadora no está baja la pila. Ya está. Ya, como le estaba diciendo, a mí no me piden el resultado de efectuar esto, me están pidiendo la suma de cifras de E, o sea, de lo que sale ahí. Entonces, acá yo tengo su resultado del primero. ¿Cuánto suma sus cifras de este resultado? Julia. 1, 1. Listo, le ponemos 1. Del otro, ¿cuánto suma sus cifras? 4, 4. Y del 1300, de todo, ¿cuánto suma cifras? 27. 27. Ya está. ¿Alguien más ha hecho el 111 al cuadrado? Me parece que no es, a ver. Profesor, a mí me salió 12.321. Sí, ¿no? Profesor, a mí también me salió 12.321. Algo raro estaba pensando ya. No sale esto. Porque 111 al cuadrado es 111 por 111. Me debe salir algo de 10.000 por ahí cerca. No me va a Yo puse al cubo. Ya, ¿cuánto sale, me dijeron? 12.321. 12.321. 321. Ya, ¿y cuánto suman las cifras de ese numerito? 9. 9. Mira, ve, ya apareció nuevamente el 1, el 4, el 9. A ver. A ver, ¿qué relación hay 1, 4, 9? ¿Qué tipo de números son? El de acá, por ejemplo, es 3 al cuadrado. Este es 2 al cuadrado. Y este es 1 al cuadrado. Ya encontré la relación ya. ¿Por qué 1, Julia? ¿Por qué crees que hay 1 acá? ¿Por qué aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3? ¿A qué crees que se debe? Porque el cuadrado sale el resultado 1, 4 y 9. No, no, no. Oh, Porque acá hay por las cifras. una Que cifra, una cifra, 2 cifras y 3 cifras. cifras, 3 cifras. Entonces, si mi numerito tiene solamente una cifra 1, ¿cuánto sumarán todas las cifras de su resultado? 1, 1 al cuadrado. 1 al ¿Tiene cuadrado. 2 cifras? 2 ¿Cuánto al sumarán? cuadrado. 2 al cuadrado. 3 al ¿Tiene 3 cuadrado. cifras? A todos sumarán 3 al cuadrado. Y si tiene 9 cifras, ¿cuánto sumarán las cifras de su resultado? 81, porque es 9 al cuadrado. 9 al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso debe ser igual a 81. 81. Listo. Y eso es lo que me están pidiendo. ¿Y me interesa cuánto sale acá? No, no me interesa. A mí me interesa solamente la suma de las cifras que van a hacer. Que no sé qué cosa sale de pasadito, ¿no? Pero la suma de estas cifras sale 81. ¿No? ¿Ven? Que me estoy ayudando yo del método inductivo para poder resolver mi problema. Porque imagínense elevar esto al cuadrado. Va a ser un numerazo bien grande y todavía voy a sumar para detrás. ¿No? Y ya, ahí volvieron a aparecer los números cuadrados. ¿Se dan cuenta? Siempre aparecen. Un ratito, ya me falta copiar las preguntas. Un momentito.
Ya, ahí está. A ver. Problema 2. Me pide calcular el valor de E, ¿no? La suma de esto. A ver, tenemos un caso 1. Un caso 2. Un caso 3. Y por acá nuestro caso. Ya, a ver, una suma de esta igualita, pero más pequeña, sería cuando estoy sumando solamente el 1 más 3. Pues sería cuando estoy sumando el 1 más 3 más 5. Acá cuando estoy sumando el 1 más 3 más 5 más 7. Y acá sería pues cuando sumo desde el 1 hasta el 35, todititos, ¿no es cierto? 1 más 3 más 35. ¿A qué será igual eso que está ahí? A ver, en el primer caso tenemos solamente dos números, dos términos. En el segundo caso tenemos tres términos. Aquí hay cuatro términos. Ya, a ver, en el primero, ¿cuántos suman los dos? Suman 4. 4, En el segundo, 9, suman 9. 9. En el tercero, 16, 16. 6. Y esos números son conocidos, ¿sí o no? Él es 2 al cuadrado. Él es 3 al cuadrado. Él es 4 al cuadrado. Y eso sucede porque como son dos términos, es 2. Son tres términos, la suma es 3. 4 términos, la suma es 4 al cuadrado. ¿Cuántos términos habrá aquí? Porque eso va a ser igual a eso que esté, al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuántos términos habrá de acá? Yo le había indicado de que cuando son los números impares, el último término tiene esta forma. Todos los términos tienen esta forma, todos los términos. Tú quieres saber qué posición ocupa cada uno, pues lo igualas al término que tú quieres, ¿no? En este caso yo quiero el 35, el último. Este me va a indicar cuántos términos hay aquí, ¿no? Este término me va a indicar cuántos términos hay en total. Entonces eso lo igualo a 35. A 35. Vas a sumar 36. Vas a dividir 18. Quiere decir que este término es el número 18. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta suma que está aquí? Tiene 18 términos. $18 términos. Por lo tanto, ¿cuántos sumarán estos 18 números impares? Ya según lo que he encontrado yo. ¿Cuántos sumarán? Será 18, pero elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 18 al cuadrado? 324. 324. Esa es la suma de todos los numeritos que me están pidiendo ahí, ¿no? Es el valor de E, en otras palabras. No olviden, todo número impar tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? De ahí algo que no voy a estar repitiendo cada rato. ¿Qué otra manera de contar los impares hay? Se toma el número que le sigue y se divide entre 2. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién le sigue al 3? El 4. ¿Lo divides entre 2? 2. Acá hay dos números. ¿Quieres saber cuántos números hay hasta aquí? Le agrego 1. 6. Entre 2, 3. Hay 3 números, miren. Hasta aquí. ¿Quieres saber cuántos numeritos hay acá? Le agrego 1. 8 entre 2, 4. Hay 4 números. ¿Quieres saber cuántos números hay de aquí hasta aquí? Le agrego 1. 36 entre 2, 18. Hay 18 términos.
Eso se hace cuando tienes todos los números pares consecutivos, sin que falte ninguno, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tiene varias herramientas, ¿te das cuenta? ¿No? Ya, yo no hago eso porque de repente te vas a olvidar, ¿no? Pero lo puedes usar si que tú te acuerdas, ¿no? Si tú tienes una serie de números impares, le agregas uno, lo divides entre dos y sabes cuántos términos hay, ¿no? Problema 3. Me piden calcular la suma de cifras de la siguiente expresión que está acá. Esta se parece al anterior que está acá, ¿no? Miren, se parece a él. ¿Sí o no? Debe tener algo parecido. A ver, vamos a poner, me piden la suma de cifras del resultado. No, no me piden el resultado, me piden la suma de cifras del resultado. Entonces a poner acá, caso 1. Un segundo caso por acá, caso 2. Y un tercer caso acá por si acaso, caso 3. Y aquí abajo hacemos nuestro caso. Ya está. Y nuestro caso está así, ¿no? Acá. Está así. E es igual a 3, 3, 3 puntos suspensivos. 3, 3 al cuadrado. ¿Cuántas cifras tiene ese número? 100 cifras. 100 cifras. Eso no lo voy a poder hacer ni con calculadora, ¿no? Porque imagínate escribir 100 cifras y elevarlo al cuadrado todavía. Está loco. Ya, vamos. Entonces, ¿con cuántas empezamos? ¿Qué le pongo? A ver, vamos a preguntar por aquí. Axel, ahorita vi tu cámara, hijo. Solamente te veo los piojos, nada más. A ver, Christopher. Vamos, empiézame. Caso 1, ¿qué pongo? En el caso 1, Ajá, 3. al cuadrado. Ujú. Recuerden que ese numerito está al cuadrado, ¿ven? Acá dice al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Sí, profesor. Un segundo caso, 33. ya, 33 al cuadrado. Ujú. Y un tercer caso, 333. 333 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto sale 3 al cuadrado? 9. 9. 33 al cuadrado, usa tu calculadora, por favor, si no la tienes. Ah. $1089. 1089. 1089. Y 333 al cuadrado. 110.889. A ver, 110.000. 110.889, ¿así? Ajá, profesor. Pero a mí no me pide el resultado, a mí me están pidiendo la suma de cifras de este resultado. Ah, ya, entonces ponemos una columna que le ponemos suma de cifras. Entonces vamos a sumar las cifras de cada uno de los resultados. ¿Cuánto suma la cifra del primero, Christopher? 9 nomás. 9 nomás. Del segundo, El segundo, 18. del tercero, 2, 10, 27. 27. Listo. Y el 9, 18 y 27, ¿qué forma tienen? Son. No entiendo, ¿cómo que qué forma tienen? Ah, hay que darle una forma para darme cuenta qué le puedo poner al final. Allá. ¿Qué sería? Ah, no siempre salen cuadrados, no siempre salen cubos, ¿no? Eso es... Si sale, de eso, pues no, no. A ver, el 9, el 18 y 27 son múltiplos del 9. Por ejemplo, yo puedo escribir como 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. ¿Sí o no? Sí, Ah, profesor. al toque lo detecto, ¿se dan cuenta? Mira, es 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. A ver, Christopher, ¿por qué crees que es 9 por 1? No, no es 9 por 5. ¿A qué crees que se debe? Porque el 1 solo, como decir, multiplica así. Es porque ¿Cómo le tiene una explico? cifra. Ajá.
Si tiene 2 cifras, 9 por 2. Si tiene 3 Ujú. cifras, 9 por 3. y si tiene 100 cifras, 9 por 100. 9 por 100 debería ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sumarán todas las cifras del resultado de ese número? Sería 9 por 100. ¿Cuánto es 9 por 100? 900. Esa es la suma de todas las cifras del resultado de esa operación que está aquí, ¿no? Ese es el resultado, que no sé qué número es, pero todas sus cifras deben sumar 100, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? ¿Está bien? No, 900, que debe sumar 900, no 100. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar hasta la próxima clase. ¿Está bien? Ya pueden salir a su receso que tienen, porque ahí nos vamos a quedar. Si es que no hay preguntas. Si el que tiene preguntas, preguntas para responderle.